Banco Wabin. Bueno, ahora vamos a ver las diferencias y características que tienen los distintos materiales que más usamos. Esto es tanto el PVC como el polipropileno. Bueno, eh, vamos a ver ahora que el mito nuestro es si se puede utilizar el PVC, el CPVC o el polipropileno, o mejor dicho, los distintos tipos de polipropilenos para la misma aplicación. Esto es algo que vamos a tener que ver muy bien cuáles son las características técnicas de cada uno de estos productos y luego vamos a decidir en base a eso el uso que vamos a tener. Bueno, ustedes ven que el funcionamiento básico de los sistemas, lo estuvimos viendo hasta ahora, el funcionamiento básico de los sistemas, las características de los materiales a usar, que es lo que vamos a ahondar en este momento. Después atacaremos el resto de los temas. Eh, ¿Todo esto para qué es? Para hacer una adecuada selección del material que vamos a estar usando. ¿Por qué? Porque antes de encarar un trabajo, nosotros vamos a tener que empezar a contestarnos nosotros mismos una serie de preguntas. La primera es que no siempre vamos a estar haciendo viviendas, si bien es lo que más se construye. También existen los riegos, las instalaciones de plantas industriales, laboratorios, consultorios médicos, odontológicos, las estaciones de servicio, que se llaman grifos, también en algunos lados las llamamos grifos, y todos, etcétera, que ustedes se puedan imaginar en los cuales exista algún tipo de instalación. ¿Eh? Entonces, las preguntas que nosotros nos vamos a estar realizando son las siguientes. ¿Todos los materiales pueden cumplir la misma función? Dicho de otra forma, ¿todos los materiales sirven para todas las soluciones que tenemos que dar? Sería fabuloso que exista uno de esos. Otra pregunta es, ¿con todos los materiales puedo trabajar tanto en la ciudad como en el campo? O sea, ¿tengo la misma facilidad de trabajar con uno que otro? ¿Puedo usar las mismas herramientas tanto en ciudad como en el campo? ¿O en un lugar donde no vaya a tener servicios? Servicio eléctrico principalmente. ¿Todos los materiales están soportando los mismos parámetros de presión y temperatura? ¿Todos soportan los mismos productos químicos? Ahí tenemos que tener un poquito de cuidado con algo, y es que todos los manuales técnicos de los distintos materiales y de las distintas empresas inclusive, se refieren únicamente a las instalaciones que son para ejecutar servicios sanitarios en viviendas uni o multifamiliares. ¿Eh? Entonces, para todo lo diferente, para todo lo que sea industria, para todo lo que sea algún uso especial, Wavin tiene en LATAM un equipo completo de técnicos que nos pueden ayudar en cada una de las etapas del proyecto. Así que eso ténganlo en cuenta, que todas las precauciones y advertencias de los materiales son, de todos los manuales, son principalmente para lo que serían viviendas uni o multifamiliares. Y por último, tenemos que ver otro temita más, que es qué pasa ante una rotura accidental, que no siempre el sanitarista puede llegar rápidamente a reparar. Entonces, en esos casos tenemos que tratar de que el cliente tenga un paliativo más o menos rápido, y eso es lo que tenemos que ver nosotros, de no provocar un inconveniente a nuestro cliente por eso. ¿Eh? Bueno, vamos a ver entonces ahora un poquitito lo que serían algo que estuvimos recordando en base a lo último que dijimos, fue que nosotros estamos para solucionar problemas, y no estamos para agravarlos. Entonces, cada vez que nosotros vamos, no solo hacemos algo, sino que además, en el caso de existir algún tipo de problema, hicimos la previsión suficiente como para que solucionarlo sea fácil. ¿Eh? Eso va a hablar muchísimo de nosotros después. Vamos a ver ahora lo que sería el polipropileno
tipo 3 o random, que es el material que más se utiliza en Argentina, el de unión por termofusión. Eh, ¿Por qué se lo llama polipropileno tipo 3 o random? Porque es una mezcla de polipropileno homopolímero más polietileno para ablandarlo un poquito, más butadieno, que es un caucho para ablandarlo otro poquito. ¿Esto por qué? Porque los polipropilenos no tienen muy buena resistencia con el frío, con temperaturas menores a 10 grados. Principal ventaja que tiene el material es la seguridad de su unión. El hecho de la fusión intermolecular hace que el punto de unión sea el punto principal o el punto más resistente de todo el sistema. ¿Eh? Eh, es un material tan resistente a las altas presiones que es uno de los más utilizados en la industria. Por ahí, una de las mayores consultas que tengo en mi trabajo es, según los distintos usos que se le va a dar, si me aguanta esta sustancia química, si me la aguanta a esta temperatura, a esta presión, y en el caso de que sea una sustancia química muy agresiva, ¿cuánto tiempo lo va a hacer? Porque muchas veces es la solución más económica. O sea, si se va a romper, se va a romper cada 2 años, cada 3 años, y es económico cambiarlo. Todas las demás se romperían antes. Así que bueno, es a tener en cuenta este tema de las resistencias a las altas presiones y a los distintos químicos. Eh, es más rápido de utilizar que otros sistemas. Es más segura la unión si está bien hecha. Si están bien hechas es de lo mejor que hay en cuanto a uniones. El tema también es que requiere un herramental de precio elevado, aunque es muy fácilmente amortizable, como es el caso de la termofusora, la plancha que eleva la temperatura a 260 grados y la mantiene con un determinado rango a esa temperatura. Eso también es lo que por ahí nos genera alguna de las preguntas que ya nos habíamos hecho en la diapositiva anterior, y es que vamos a estar dependiendo de la electricidad. Tenemos que tener un aporte eléctrico, que si bien no es importante, porque con un pequeño grupo electrógeno de 2 kVA podemos llevar la fusión a cualquier parte del país o de los países, pero ya tenemos que tener otro equipo más. Tienen muy elevada resistencia a los ácidos. De hecho, los polipropilenos son los que más elevada resistencia a los ácidos tienen. Por eso un poquitito es lo que les decía de que en la industria se usa muchísimo. Se usa mucho también en los gases, mucho en clínicas, mucho en hospitales, aunque ahí es donde tengo que hacerles una salvedad. Jamás lo usen en instalaciones que contengan oxígeno. El oxígeno es una molécula muy chiquitita que pasa a través del plástico. Les puedo asegurar que 2 consultas anuales tengo absolutamente todos los años desde que me dedico a esto, y ya son 24, o sea que ya pasó un rato, en los cuales me hacen consultas de que estoy en una clínica, me pierde oxígeno y no sé por dónde. Le hago prueba hidráulica y resiste bien, pero me pierde oxígeno. Bueno, pierde oxígeno en cada centímetro de longitud. Así que no es apto para el oxígeno. Para todos los otros gases no hay problema. Para el aire comprimido en las estaciones de servicio o grifos, como le dicen en Perú. En todos los otros lados no hay problema, pero sí con el oxígeno. Así que eso ténganlo bien en cuenta. También tengan en cuenta la resistencia a la alta temperatura. ¿Por qué? Porque puede aguantar con una presión bastante elevada, como puede ser de 2 a 3 kilos por centímetro cuadrado, temperaturas de hasta 95 grados. Inclusive tiene picos de temperaturas un poco mayores con un poco menos de temperatura, con un poco menos de presión. Tiene muy elevada resistencia a los golpes y al maltrato en obra. Eso ténganlo en cuenta. Por eso es un poquito que este material, el polipropileno random tipo 3, de hecho la mezcla random es exacta, es una patente, nació en base a que los polipropilenos homopolímeros, que los que vamos a hablar después, tienen muy baja resistencia
temperaturas inferiores, muy baja resistencia a los golpes, mejor dicho, con temperaturas inferiores a los 10 grados. Entonces, por eso es que al homopolímero se le agrega un exacto porcentaje de polietileno más otro exacto de butadieno, que es un caucho, y se obtiene el tipo 3 o random, resistente a los muy malos tratos de obra. Pero ¿qué pasa? Al agregarle polietileno y butadieno, le quitamos una posibilidad, que es la capacidad de hacerle roscas. No solo en el caso de Argentina, donde hay una norma específica de diámetros nominales en milímetros, sino que también en otros países el tema pasa porque el material no resiste la rosca, o sea, no resiste una alta presión en esa rosca, la barre, se le barre sola. Si pasamos ahora al siguiente, que sería el polipropileno homopolímero, que es el que se usa para roscado, el hecho de que no se le haya agregado ningún ablandante para que resista mejor el trabajo cuando se está trabajando en temperaturas muy inferiores, le confiere una altísima resistencia a sus roscas. De hecho, hay un ensayo que se hace en IRAM de Argentina para poder obtener el sello, como lo tienen nuestros productos, y es que tienen que resistir 75 kilos en un tubo de media pulgada. O sea, uno agarra, pone una válvula, la cierra, le manda 75 kilos por centímetro cuadrado y la rosca no se puede bajar. Así que tengan en cuenta eso, lo buenas, lo tenaces que son esas rocas en homopolímero. No necesita energía eléctrica. Eso es una ventaja muy grande cuando uno va a trabajar en el campo. Si bien existen las torrajas eléctricas, con lo cual nos aportan comodidad, pero también podemos tener unas torrajas de mano en los cuales ya no vamos a necesitar electricidad para cuando estamos haciendo un trabajo en el campo. Y es por eso que todavía se lo sigue utilizando y se lo sigue utilizando muchísimo. Tanto por la economía del herramental como por la economía de la misma pieza, porque este es uno de los sistemas que se hizo en los distintos plásticos más antiguos. Entonces, por la economía de la misma pieza, es uno de los sistemas más económicos que ustedes van a encontrar en el mercado. Sí, lleva un poco más de mano de obra que una fusión. Así que eso tienen que tenerlo en cuenta a la hora de pasar un presupuesto. Les va a llevar un poco más de tiempo. Tiene pocas herramientas, pero tiene una ventaja fundamental, que es la facilidad de acople con otros sistemas. Resulta que las roscas con los cuales lo hacemos es el sistema BCPT, que es universal. Y bueno, es la rosca más universal que existe en este planeta. Entonces ustedes van con un sistema que sea, por ejemplo, en un barco, que tenga un sistema sanitario completo con polipropileno roscado, bajan en el puerto de Singapur, necesitan una pieza BCPT, bueno, no la tendrán por ahí en plástico, por ahí sí, o la tendrán en galvanizado, en bronce o lo que sea, pero la tienen, y con lo cual pueden reparar. Y no van a necesitar electricidad. Entonces, esa es una ventaja muy grande que tiene el polipropileno roscado y les diría que es el sistema más compatible que existe con otros sistemas por ese aspecto. Bueno, ahora vamos a un material ya un poco más moderno, que es el CPVC, que es un material que aúna economía como el homopolímero y facilidad de trabajo. Por un lado, es económica la pieza, es económica cada uno de los accesorios que ustedes van a utilizar. No necesita energía eléctrica. Y acá es donde el CPVC va a estar generando una mayor facilidad que cualquier otro sistema, que es el hecho de que no solo tiene rosca, sino que también puede ser pegado con alguna pieza de PVC o CPVC. Entonces, eso es algo que tiene que tener en cuenta. Como todo PVC, tiene menor dilatación que los polipropilenos, por ejemplo, mucha menor que los metales. Es autoextinguible, eso hay que tenerlo en cuenta. Los materiales autoextinguibles son los que una vez que uno les quitó la llama que los prende, se apagan solos.
tiene mayor rigidez. Ustedes fíjense que todas las tuberías de grandes diámetros son de PVC o CPVC. ¿Por qué? Porque es el material que nos va a permitir hacer los espesores más chicos. Entonces va a ser una tubería económica. Con cualquier otro sistema se puede hacer, con un polipropileno, con un random, con un polietileno se pueden hacer, pero los tremendos espesores que llevan hacen que el material sea muchísimo más caro, entonces se termina eligiendo a las tuberías de PVC o CPVC. Pero en algo que ustedes van a tener que tenerlo en cuenta, y les diría casi en exclusiva al CPVC, es cuando estemos hablando de resistencia tanto a la temperatura como a los hidrocarburos. Prácticamente resiste a todos los hidrocarburos y los resiste con ciertas concentraciones y ciertas temperaturas también elevadas. Ahí no se puede decir otra cosa que no sea excelente la resistencia del CPVC. Entonces ustedes van a hacer alguna estación de servicio o grifo, y van a saber que va a pasar algo de hidrocarburo por sus tuberías. Bueno, ahí el CPVC o el PVC común en algún desagüe. Pero tengan en cuenta eso, la resistencia a los hidrocarburos es realmente elevada. Es más elevada que en el caso de los polipropilenos. En el caso del PVC ya no plastificado, que es el que se utiliza en las tuberías de desagües, tienen primero una ventaja muy grande, que es la alta resistencia en las uniones. Como son uniones que van pegadas, tienen una resistencia muy grande y eso nos permite que podamos tener mucha resistencia cuando la tubería va enterrada. Entonces, siempre que estemos trabajando enterrados, nuestra recomendación es que utilicen cañerías de PVC, por su alta resistencia. También tenemos la ventaja de la menor dilatación, el hecho de que sean autoextinguibles, eh, pero tengan muy en cuenta que si estamos trabajando en una tubería enterrada, en un lugar que es muy seco, que tiene problemas tipo desierto o tipo zonas que son muy arenosas, en los cuales la vegetación se prende del agua que exista, estas cañerías son las más adecuadas porque son absolutamente herméticas. Una cañería como la siguiente que vamos a ver, al tener O-rings, no vamos a tener el problema de que por ahí va a hacer, con sus dilataciones y contracciones, va a permitir que los vegetales huelan, las raíces huelan la humedad, empiecen a direccionarse hacia las uniones, y les puedo asegurar que en un tiempo no menor de un año, que nos ha pasado acá en la costa de la provincia de Buenos Aires, en las zonas muy arenosas, hemos sacado unas raíces preciosas de los otros sistemas. Así que cuando vamos a enterrarlo, vamos a utilizar este tipo de tubería pegada y de alta resistencia, como es el caso del PVC. Bueno, por último, vamos a ver el polipropileno con O-ring. Este es un sistema que nace más que nada por el hecho de que los edificios de viviendas tienen cada vez mayor altura. Entonces se necesitaba algo que vaya acompañando a los movimientos del edificio. Y aunque les parezca mentira, un edificio de hormigón también tiene sus movimientos. Un movimiento puede ser parte de un viento, pero en un edificio bajo de 5 pisos eso no se va a notar. Pero donde hay también movimientos es en el caso de que una de las fachadas reciba el sol de mañana y después lo reciba de tarde en otro lado. Ahí va a haber ya algún tipo de movimiento. También hay un movimiento de la tubería dentro de la edificación. Entonces ahí vamos a tener otro movimiento más. ¿Por qué la tubería? Porque estamos tirándole agua caliente, se dilata, después se enfría sola. Entonces todo eso va originando movimientos. ¿Cuál es la principal ventaja del sistema de O-rings?
polipropileno sanitario con ORRE, marca Silentium, que lo tenemos en Argentina, es que cada unión se transforma en punta de dilatación. Entonces, ustedes van a tener no solo una elevadísima hermeticidad, sino que además vamos a tener una muy alta facilidad de conducción aún en pleno sismo. Así que tengamos en cuenta el polipropileno sanitario en los edificios de altura, tengamos en cuenta el polipropileno sanitario en los lugares donde haya una determinada sismicidad. Principalmente nosotros los recomendamos también en lo que serían las plantas altas de las viviendas, que pueden llegar a tener algún tipo de movimiento también. Es un sistema muy práctico, permite el armado y el desarmado de todas las piezas por los posibles errores. Si bien nosotros marcamos que es rápido en el sentido de que mientras ustedes un sistema de PVC lo están presentando, con este ya lo terminaron, pero ¿cuál es la desventaja grande que tiene? Que tiene que estar mucho más engrampado este sistema que el de PVC. El de PVC lo único que agarramos es que lo engrampamos para que no se nos descuelgue, no se nos espancee. Pero en este tenemos que asegurarnos que cada una de las uniones esté trabajando como junta de dilatación. Entonces, abajo de las campanas de las tuberías, por ejemplo en las bajantes, ahí tenemos que meter unas grampas fijas que no permitan que se desplace la campana, y después tenemos que poner otras grampas más a mitad de cuerpo para evitar los pandeos. Así que tengan en cuenta que si bien es más rápido la unión, también es mucho más complicado el hecho de el armado y la colocación en la obra. Por eso, en las primeras obras que tengan con este tipo de materiales, les aconsejamos que llamen al subtécnico de la zona, porque juntos la vamos a ir resolviendo. Después siguen solos, pero en las primeras vamos con eso. Bueno, como todo polipropileno, tiene resistencia a las altas temperaturas, entonces ténganlo en cuenta también. Y también, como todo polipropileno, es resistente a los ácidos. Salvedad que hay que hacer con este tipo de material es no lo peguen. ¿Por qué? Porque los polipropilenos no se pegan. Un polipropileno se puede llegar a fusionar, pero no se pega, no hay nada que lo pegue, todavía no se descubrió un pegamento. Así que, por favor, eso ténganlo bien en cuenta. Y bueno, también el tema de las ventajas que se puedan reutilizar las piezas sin ningún tipo de tratamiento posterior, ¿no? Eso es una ventaja. Bueno, vamos con el mito. Entonces, ¿se puede utilizar PVC, CPVC o polipropileno para la misma aplicación? Bueno, ustedes se van a encontrar abajo de la pantalla se van a encontrar una pequeña teclita para donde puedan ustedes estar haciendo la votación. Bueno, es falso. O sea, ustedes tienen que utilizar el material más adecuado a la instalación que vayan a realizar. Así que ténganlo en cuenta, por favor, cuando van a iniciar un trabajo, es, bueno, ¿qué sustancia pasa? ¿A qué temperatura? ¿Con qué concentración? Esas son las preguntas que inclusive le van a hacer mis compañeros de toda la empresa cuando ustedes llamen y le digan, voy a hacer algo en una industria, bueno, ¿qué vas a pasar? ¿A qué temperatura y a qué concentración? Y en base a eso decidimos. Bueno. Entonces, los voy a dejar de nuevo con José Luis para responder. Entonces, vamos a pasar al chat. Vamos a responder esas preguntas en el caso que las hubiera. Adelante, José.
Muchísimas gracias por el pase, José Luis. Estamos en conexión una vez más porque ahora ya tenemos listas preguntas que hemos solucionado y hemos tratado de hacer, así como te decía, síntesis para que tú las puedas resolver. La primera pregunta es, ¿cómo sé cuál es el mejor material para realizar una instalación industrial? Adelante, José Luis. Bueno, José, en cierta forma lo estaba diciendo al final. Eh, Depende de lo que vayamos a tener, o sea, nos encargan un trabajo en algún tipo de industria. Bueno, es la pregunta que tenemos que hacerle a quien nos encarga el trabajo. ¿Qué tipo de sustancia va a haber? ¿Qué tipo de sustancia va a pasar? ¿A qué concentración? ¿A qué temperatura? ¿A qué presión? Esa es la pregunta que le tenemos que llevar todos los sanitaristas, digamos, todos los gafiteros, los plomeros, a nuestro técnico de confianza del equipo, a mis compañeros. Así que la respuesta es, ¿qué es lo que tienen que usar? Bueno, según la sustancia que tengan, es lo que mis compañeros le van a decir que usen con total seguridad. ¿Tenés alguna otra? Perfecto, sí, justamente, mira, justamente tengo una pregunta más. Dice así, José Luis, para transportar gases, ¿la termofusión Sí. es el mejor sistema? Adelante. Eh, Realmente no sé si es el mejor sistema, pero sí es el que más me gusta. ¿Por qué? Porque en la termofusión, el punto débil de casi todos los otros sistemas es el punto fuerte. Entonces ahí ya no tenemos que estar viendo si está bien, si tenemos que chequear mucho la unión. No, en la termofusión sabemos que el caño es un poco más delgado, el accesorio ya es un poco más grueso, y la zona donde está unido el material es la suma de los espesores del accesorio y de la tubería. Entonces, ese es el punto más seguro. Entonces, la verdad que sí, si vamos a transportar gases, es lo mejor. Ahora, la salvedad que les hice hace un ratito, con el oxígeno nunca. ¿Por qué? Porque el oxígeno se pasa a través de las moléculas de los polipropilenos. ¿Tenés alguna Perfecto. otra? Muy bien, no, ahí estamos ya entonces, José Luis, con estas preguntas que creo han sido las importantes también, como todas, por supuesto, las hemos resumido para hacértelas Bien. llegar. José, Bueno, dime, agrega algo más, sí, por supuesto. no, ya me despido porque yo ya después no los voy a volver a ver. Así que les deseo la mejor de las suertes y por favor, no se olvide que todos somos un equipo, o sea, los grafiteros, los sanitaristas, los instaladores, todos somos del mismo equipo. Si ustedes preguntan a quién me paga el sueldo a mí, son los clientes de los grafiteros, sanitaristas y los instaladores. ¿Por qué? Porque esta empresa no es una beneficencia, ¿no? Es alguien que está hecho para vender los productos y nosotros queremos que cada vez que instalan un producto nuestro esté perfectamente bien instalado y que sea la más adecuada selección de material. Así que les deseo la mejor de las suertes. Todos mis compañeros y yo mismo nos estamos actualizando constantemente, así que cualquier pregunta que tengan, por favor, la hacen al asesor técnico de confianza, que si el asesor técnico de confianza por ahí no la puede responder en el momento, nos juntamos entre todos y lo resolvemos. Así que la mejor de las suertes y nos vemos. Nos vemos en las obras. Muchísimas gracias. Gracias, José Luis, también. Recuerdos increíbles de aquel evento que pudimos compartir. Espero que esto Sí, vuelva pronto para cuidarnos y para sí. poder estrechar la mano una vez más. Un abrazo inmenso hasta Argentina, José Luis. Nos vemos, José. Nos vemos, Hasta cuídate luego. mucho. Gracias. Un placer haber compartido contigo Chau. hoy. Amanco Guavin.